A ver, verán. Como saben, ya acabamos ya mismito el año, o sea, ya acabamos en la siguiente semana en clases, ya acabamos nosotros. Entonces sería nuestra penúltima clase el día de hoy. Ya. Entonces ustedes tienen que entregar los portafolios. Todos me han escrito con el tema de los portafolios que hay que entregar ahora, que yo no sé ustedes de dónde se sacaron que hay que entregar ahora, pero O sea, en un mensaje el licenciado de química nos dijo hasta el 27 hay que entregar. claro, por eso les digo, o sea, Ajá. yo no sé de dónde se sacaron que hay que entregar hasta hoy el portafolio, todos me han escrito, entonces no es así. Los portafolios tienen que entregarlos hasta el día, déjenme ver la fecha, 27 sábado. hasta el... No, hasta el 30 de junio tienen que entregar los portafolios. Porque la Entonces, licenciada de anoten. inglés y el profesor de química nos pusieron hasta el 27. Sí, pero, o sea, puede ser hasta el 27, pero yo les voy a aplazar un poco más. Y él Ah, dicen ya, gracias. gracias. Ya, entonces anotarán hasta el 30 de junio de la entrega de portafolios. Gracias. Como ya se acaba el año, tienen que igualarse todas las pensiones, entonces tienen que estar pagadas hasta julio, si no, no se les recibe las pensiones, bueno, hasta julio tienen que estar pagadas las pensiones, si no, no se les va a recibir los portafolios. Y el portafolio es como una nota de un examen final, entonces para que cancelen todas las pensiones si es que están debiendo, o al igual yo voy a poner este mensaje en el chat de sus compañeros para que estén pendientes. El portafolio, lo que yo necesito que ustedes hagan es una carpeta. Por ejemplo, todos los trabajos que ustedes me han enviado escaneados y en PDF. Entonces, quiero que vayan adjuntando todos esos PDFs. Por ejemplo, hacen una carpeta. No sé si me explico, verán, déjenme. Yo sí te entiendo. Ya. La cosa es, no importa la fecha, o tiene que ir fecha a fecha. A ver, ustedes me han enviado conforme en los chats, ustedes pueden fijarse las fechas. Si pueden mandármelo de forma ordenada, les agradecería un montón. Si no, con que me envíen los portafolios, pero el portafolio tiene que ir incluido los trabajos que hemos hecho en el libro. Entonces, todo lo que sean evaluaciones, demostremos o talleres que estén en el libro tienen que estar incluidos, porque eso es parte fundamental de lo que les he mandado, más trabajos en hojas, En las noticias, las noticias también tienen que estar incluidos todos los trabajos que hemos hecho desde el segundo quimestre. Es decir, desde que empezó la pandemia, que debe ser a partir del 15 de 3 de marzo. marzo. Desde 3 marzo, del 15 de marzo. me parece que es desde marzo. Entonces tiene que estar déjenme ver qué fecha más o menos, desde el 14 de marzo más o menos. Sí. Sí, 14, porque así tuvimos exámenes. Entonces, desde el 14 de marzo tiene que estar incluido todo lo que son lo del portafolio. Entonces necesito que ustedes me hagan en una carpeta. No me envíen por WhatsApp porque no voy a recibir por WhatsApp, sino a mi correo electrónico. Entonces necesito que ustedes compriman la carpeta. ¿Saben comprimir sin carpetas o les enseño? ¿Cómo Enséñenos. se comprimir no es sacar las hojas en la impresora? No, eso es imprimir. Entonces, ahí sí ya Comprimir. me... Tomamos, sí. tomamos la foto y ponemos en PDF y le enviamos a su correo. Sí, a ver, verán, espérenme, les voy a enseñar cómo quiero el trabajo, ¿ya? Espérenme un ratito, déjenme compartirles la pantalla. A ver. Por ejemplo, ya, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Lice. Ya verán entonces, por ejemplo, tengo esta que dice clase 21 de marzo. Ya, digamos que aquí está el PDF de la semana 15, el PDF de la semana 20, el PDF, o sea, me entiendo, o todos los trabajos en la misma carpeta. Ustedes ponen todos los trabajos en esta carpeta, ya después cogen para poder comprimir, dan clic derecho y se van a una opción que dice
Hay dos opciones, dependiendo del computador, por ejemplo. Hay este que dice agregar, añadir al archivo. Entonces ponemos este. Espérame. Este sí, este mío. Ya, añadir al archivo de una vez en archivo RAR. Entonces ponen aquí y ya se está comprimiendo la carpeta para que puedan enviarme por correo electrónico. Entonces por eso dice razón de compresión, todo eso. Entonces necesito que ustedes compriman las carpetas porque no se les va a enviar por correo no se va a enviar por correo todos los trabajos, tienen que hacerlo en una carpeta y comprimido y con su nombre. Entonces, en vez de educación para la ciudadanía, por ejemplo, pueden poner Teresa Jiménez, portafolio de ciudadanía. Y todos les van a pedir así. Si no estoy mal, la mayoría les va a pedir así el trabajo para que estén pendientes. Ya, Liz. Sí me hice entender, ¿ya? Les voy a mostrar este y hay otro más. Espérenme, les indico. Ya, entonces ya se comprimió. Ven que acá hay como unos libritos. Ujú. Ya, entonces ahí está comprimido. Entonces dan clic y ahí ya ustedes ven que ya está comprimido. Entonces eso pueden enviarme por correo electrónico sin problema. Ahora, la otra forma de comprimir es igual, dan clic derecho y ahí debe decir WinZip o WinZip, lo que sea. Y ponen agregar archivo zip. Y ponen, esto no importa porque es una actualización y ustedes ponen agregar. Y ahí se está comprimiendo las carpetas. Esto les enseño porque todos los profes les van a pedir y de igual forma, comprimidos y enviados al correo. Es muy raro que los pidan por WhatsApp. Entonces todos necesito que ustedes vayan comprimiendo los portafolios de esa Por, forma para que por puedan. PDF nos pidió el licenciado que le hagamos por PDF, o sea, que hagamos la carátula, que tomemos foto de la carátula y de todos sus trabajos que hagamos y que le complementemos en PDF y le enviemos así la carpeta. Así dijo el licenciado de química y de inglés. Claro, o sea, yo les estoy enseñando a comprimir porque es algo que van a necesitar, o sea, les va a facilitar los envíos por correo, o sea, que ustedes envíen tareas o quieran enviar un video para que ustedes aprendan a comprimir, porque yo les estoy, o sea, les estoy enseñando eso para que sepan y porque yo les estoy pidiendo de esa forma, para que me llegue en forma de carpeta. Pero Lice, no podemos tomar ya las fotos y, o sea, para no estar haciendo todo ese trámite de aquí de comprimir, tomar todas las fotos y enviarle por medio de PDF al correo. No se puede. Pueden, Sí, a ver, es que o sea, pueden adjuntarlo todo en PDF. Si es que les permite enviar al correo en formato PDF todos los trabajos que hemos hecho, yo no tengo problema. Si es que no ya. les llega a Ya. permitir el correo, porque a veces son muy pesados o Es que eso. hay hasta un espacio de memoria en el que se permite enviar correos, si es que no les permite, comprimen como les estoy enseñando. Ujú. Sí, Ya, Liz. entonces Sí, porque la verdad, o sea, como en caso de mi teléfono, tuve que borrar de los deberes que se le envió, yo tuve que borrar todito porque ya estaba loco ya mi teléfono. Entonces tengo que volver todito, hacer otra vez, tomar foto, o qué sé yo. ya verán, chicos. Entonces, ya. Entonces verán, hacemos esto. Si es que no pueden, por ejemplo, si es que no pueden, no se les envía por el número de trabajo en PDF, el PDF que ustedes tengan, Ya. le hacen carpeta. Verán, no sé si me voy a explicar. Ya, digamos, este es un PDF, ¿ya? Entonces ustedes le pueden hacer una carpeta. O no, pueden comprimirlo así nomás. Pueden comprimirlo. Agregar archivos zip. Esto no importa. Ponen agregar. Y ya se agrega archivo zip en PDF. Ujú. Ya. Entonces, sí me entendieron Ya. hasta ahí, chicos, ¿verdad? Sí.
Ya, entonces La eso les... verdad, yo casi eso, ¿no? Pero ya aquí me ayudan. Sí, o sea, les estoy dando formas de cómo pueden comprimir, si está en Ujú. carpeta, si solo está en PDF, si es que tienen WinZip o si tienen el RAR, el otro programa. De ahí solo dan X y ya está comprimido el PDF. Ya. Ahí está. El correo no me ayuda, nos ayuda, Licen, ya. Yo Sí, no lo tengo. yo les voy a enviar, no, déjenme Ya, anotar, yo envío, les tengo que enviar los correos y las páginas que tienen que hacer todavía, ¿ya? Entonces tengo que ya. enviarles el Listo. correo y el video para que se guíen. Entonces, como Ya, les digo, Licen, gracias. chicos, a sus compañeros de igual forma avísenles que tienen que estar iguales en pensiones, porque sí va a haber supletorios. No vamos a tomar exámenes, pero va a haber trabajo supletorio. Entonces, los que se queden en supletorios tienen que estar de igual forma, iguales todas las pensiones, para recibir los portafolios iguales en pensiones, para los supletorios tienen que estar iguales en pensiones, no se les cobra algo más que hasta el mes de julio. No se cobra por Ya. derechos de exámenes ni nada de eso. Entonces, Y así. nosotros ¿Mm? estamos en baja nota. Conmigo no creo que se queden. Conmigo no creo que se queden, sinceramente. O sea, yo Ya, sé quién se va a quedar. O sea, no sé si se queda es más de supletorio, pero es porque no me he presentado ninguna tarea. Entonces ahí ya ya, es jalado de año. Pero de ahí, ya, con los que Licen. están conectados, no creo en realidad. No creo. Ya, Licen, Eso, gracias. chicos. Entonces ya les enseñé cómo hacer eso. ¿Ya? Sí. Sí, listo. Entonces, vamos a seguir viendo en dónde nos quedamos. A ver. Como ya se acaba nuestra... Ya estamos por acabar. Entonces, vamos a ver. Lo último, ¿recuerden lo que vimos el No. anterior sábado? Yo no pude estar, entonces no sé, Licen. Ya verán, chicos, el anterior sábado recuerdan que vimos los conceptos de soberanía, cómo fue cambiando durante las Soberanía varias, popular. ajá, durante las épocas por ejemplo, de Roma, de la antigua Grecia, y cómo iba cambiando. Ahora nos quedamos en lo que es la monarquía. Entonces íbamos a ver, ¿recuerdan si vimos las características del concepto de soberanía? En la monarquía sí vimos, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces les voy a repetir rapidito como para tenerlo. Sí se está grabando, ¿verdad, chicos? No me entiendo, si dice Sí, una sí pantallita, dice ya. ahí grabando. Ya, Sí, Licen. ya verán entonces. Nos quedamos en el concepto de soberanía en la monarquía, entonces nace vinculado al derecho de los reyes a gobernar. Por tal motivo, en el siglo XVI, los principios soberanos que son establecidos por el como sus lugartenientes para mandar a otros, eh, esa, perdón, esta noción histórica de soberanía queda identificado dentro del absolutismo monarca, confundiéndose con la voluntad del Estado. Al sustituir la soberanía del rey y del pueblo, y a ver, lo que quiere decir ahí es que, por ejemplo, la soberanía en la monarquía era de una sola persona, que eran los monarcas, y y los principios soberanos eran establecidos por sus lugartenientes, es decir, ahora como los asambleístas o, anteriormente como los del Congreso, entonces ellos como que hacían las leyes para el pueblo, pero el que gobernaba era el rey, no tenía más, no tenía, por ejemplo, como ahora los poderes de ejecutivo, legislativo, judicial, sino más bien era solo un poder y los que hacían cumplir las leyes eran los lugartenientes. ¿Me entendieron hasta ahí? Sí. Ya. ¿Sí me entendieron? Sí, Licen. Ya.
Entonces, nos quedamos a ver, esta concepción requiere de la existencia de un sujeto, el soberano, quien ejerce su poder sobre los súbditos. De acuerdo a este razonamiento, la sugestión al soberano es la que da su carácter súbdito y después de la Revolución Francesa el ciudadano. Es como le expliqué, no existía alguien más poderoso que el rey, entonces era el único que gobernaba, el único que manejaba las leyes, el único que tenía todo el derecho a mandar al pueblo. Y los que le hacían cumplir las leyes eran los lugartenientes. Después de la monarquía, recuerden que se da la Revolución Francesa. Entonces, en la Revolución Francesa ya se cambia la ideología de pensamiento, y ya cambia de ser que las personas somos súbditos ante un rey. Y ahora la Revolución Francesa la cambia, que el ciudadano es quien tiene derecho a dar su opinión, tiene derecho a que lo gobiernen de la mejor forma. No sé si me entendieron hasta ahí. Sí, Liz. Ya verán. Entonces, las características de la monarquía absoluta es que es una forma de gobierno donde un monarca tiene el poder absoluto, como ya les dije. No hay división de poderes, lo que les comenté, no hay la división de poderes como en la actualidad del ejecutivo, legislativo y judicial. Los poderes suelen considerar que la fuente del poder es de Dios, y los monarcas ejercen derecho divino de los reyes. El soberano no tiene mecanismo al cual responder que no sea ante Dios. Entonces, con eso les vendían, por ejemplo, al pueblo, que el pueblo sabía que estaban haciendo mal los reyes, como gobernaban estaban mal. Sin embargo, ellos no podían irse en contra de los reyes, porque ellos decían que el único que podía juzgarlos es Dios. Entonces eran como el poder absoluto en la monarquía en los tiempos en el siglo XVI, XVII. ¿Ya? Uno de los más destacados reyes de Francia fue Luis XIV, ya que alcanzó a ser el máximo exponente en la forma de gobierno, la monarquía absoluta, que se mantuvo en el gobierno durante 3 reyes, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI. Hasta ahí fue el último monarca en Francia. Y entonces fueron los últimos exponentes, y después se dio paso a la Revolución Francesa, que, como les digo, fue un cambio de pensamiento ideológico en el que, por ejemplo, se lucharon por los ideales de que exista. Desde ahí se empezó a tener lo que es ejecutivo, los poderes de Estado se dividió, que el pueblo tenga mayor, voz en el gobierno. Entonces, ¿hasta ahí me entendieron o tienen alguna duda? Pero no les oigo, chicos. Sí. Ya, entonces, está entendido hasta ahí el significado de monarquía, perdón, el significado de soberanía en el tiempo de la monarquía. Ya, chicos. Entonces, ahora vamos a lo de en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, un elemento importante de soberanía constituye al término del imperio determinado por un emperador, los reyes. Con Rousseau diciendo que la soberanía es del pueblo, y con Bodin, quien expusiera las marcas de la soberanía en el siglo XVII. Fuerza el llamado el movimiento constitucional, que sobre la base de la doctrina que este autor habría de imponer nuevas modalidades del contenido del concepto de soberanía. Entonces ahí vemos dos exponentes de lo que quieren decir con el cambio de la Revolución Francesa, en la Revolución Francesa. El primero, que es la soberanía al pueblo, que se entregue poder al pueblo. ¿Quiénes son? Nosotros somos los que podemos elegir un gobernante en el que designemos y que queramos que esté
que defienda nuestros derechos, más no una imposición como pasaba en la monarquía. Y Bodin expuso las marcas de la soberanía en la que fuera la base de que fuera llamado el movimiento constitucional. Entonces, desde ahí parte lo que es la Constitución, se empieza a crear las primeras constituciones. Desde ahí, esa se tomó como referencia para que se creen constituciones en todos los países independientes. Hasta ahí, ¿me entendieron más o menos lo que se hizo en la Revolución Francesa? Como dijiste, más o menos. Sí. ¿Qué no me entendieron? Les explico. Por ejemplo, les voy a leer los conceptos que ellos ponían, verán. Según Rousseau, la soberanía no puede ser representada por la misma razón de ser inalienable. Consiste esencialmente en la voluntad general y la voluntad no se representa. ¿Es una o es otra? Los diputados del pueblo, pues, no son ni pueden ser sus representantes, son únicamente sus comisarios y no pueden resolver nada definitivamente. ¿Quién me puede decir qué dice ahí? ¿O qué entienden con lo que dice? La soberanía puede ¿Qué entienden por eso? puede ser representada por la consiste en la voluntad general. La voluntad no se representa, sino no es otra. Los diputados. Chicos, sí están viendo, ¿no? Porque a Luis no se le ve, no puede ver. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Tal vez es un internet. Entonces, chicos, ¿qué dice ahí? O sea, ¿qué interpretan ustedes? Les oigo, chicos. ¿Alguien que les suene? ¿Alguien que se les haga? ¿Nada? No se les hace. ¿Qué creen que es Teresa, Naidelín, Karina, Liz? ¿Qué creen que dice ahí? ¿O qué creen ustedes? Porque, ¿qué es lo que dice? es más o menos como que, bueno, en lo que yo le entiendo es como que dice que la soberanía debe ser representada por voluntad propia y no por, más o menos como por obligación, porque si no, no resolverían nada porque no les interesa. Bueno, es lo que yo entiendo, ¿no? Ya, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Teresa, Karina, alguien. Yo lo que entiendo que el pueblo no puede representar únicamente, o sea, no puede, no nos puede representar, dice. Ya, a ver. O sea, no puede ser representada como dice aquí por la misma razón. Tiene que ser razones diferentes. Claro, exacto.
Verán, por ejemplo, lo que ustedes dicen está bien, o sea, no se puede, no pueden representar, por ejemplo, ya, no se puede, por ejemplo, representar de forma voluntaria y esperar como algo a cambio para representar al pueblo. Entonces, por ejemplo, yo pienso que está muy mal que se tenga que pagar por un sueldo cuando se supone que eso tienes que representarlo de forma voluntaria para ser, no sé, un asambleísta, para que puedas ser un concejal en el caso de nuestro país. Entonces, por eso nos dice que la voluntad no es, o sea, la voluntad es de nosotros que queremos representar al pueblo, que es porque son por nuestros valores, porque queremos mejorar al país. Entonces, por eso nos dice, no puede ser ni una ni otra y no se pueden, y por ejemplo, los únicos, eh, uno que nosotros, por ejemplo, tenemos que representar a nuestro pueblo de la forma más honesta posible. O sea, no podemos ser como en la monarquía, bueno, él afirma eso, no podemos ser como en la monarquía, en el que solo había una persona, en el que se encargaba de dictar leyes, en el que se encargaba de la economía del pueblo. No puede ser como todo monopolizado, sino tiene que haber también varias personas o varios. Sí, o sea, varias personas en el que por eso se divide en diferentes poderes del Estado. Como les dije, ejecutivo, que son los presidentes, legislativo, en nuestro caso, asambleísta, de afuera diputados, congresistas, y el judicial, lo que es la justicia. En ese entonces solo se justicia el, el poder de mandar como el presidente en ese caso, y el poder legislativo era solo del rey. Entonces a eso también se va, que hay que dividir el poder y que también, por ejemplo, que también se lo haga con voluntad propia, más no que quieras tener voluntad, pero quieras esperar algo a cambio. No sé si me hice entender eso. Perdón, chicos, no les doy. No sé si me hago entender ahí. Sí, ahí ya le entendí un poco mejor. Sí, Lice. dice. Ya, entonces vamos a ver con el otro autor qué es lo que nos dice. Bodin, por su parte, dice que la soberanía del poder absoluto y perpetuo de la República. La soberanía no es limitada ni en poder, ni en responsabilidad, ni en tiempo. Es necesario que quienes son soberanos no estén de ningún modo sometidos al imperio de otro y puedan dar ley a los súbditos y anular o enmendar las leyes inútiles. Esta es mucho más fácil de entender, no sé si ustedes lo entienden o cómo lo interpretan ustedes. Sí, esto está más entendible, Lice. Ya, pero ¿qué entienden ustedes, chicos? O sea, ¿a qué hacen referencia lo que él dice o cómo lo interpretan ustedes? Es como que dice que los que están, o sea, los soberanos que no deben tener miedo a nada en contra de las leyes que ya están puestas y si es que son inútiles, cambiarlas, pero no deben de tener miedo porque no existe ni el tiempo, ni límite, ni responsabilidad, ni obligación, nada de eso. Ya, sí, bien. ¿Quién más? ¿Cómo Lo lo que hace interpreta? entender es que uno si se, como decir, si uno se va a la presidencia, no es obligatorio, sino es por, como usted acabó de decir en antes, es por voluntad propia, por ver a un país mejor. Eso yo le entiendo. Ya, muy bien. ¿Quién más cree? ¿Alguien más? Verán, chicos, entonces lo que dice la soberanía esta está mucho más fácil de entender. Por ejemplo, es que
nosotros, o sea, si vamos a hacerlo, vamos a, no sé, digamos que si queremos ser presidentes y logramos llegar a la presidencia, tiene que ser por voluntad propia, con responsabilidad, que, que sea, que el poder sea del gobierno, más no de una persona sola que en el que decida todo a conveniencia de algunas personas y no del pueblo, que es el que le elige. Entonces, es básicamente transformándolo a nuestra actualidad es lo que nos quiere interpretar, cómo lo interpretamos. Eh, por eso nos dice que es necesario quienes son soberanos no estén de ningún modo sometidos al imperio de otros, como por ejemplo, si lo transformamos ahora sería en en los partidos políticos, por ejemplo. Ellos llegan por un partido político y entonces creen que no sé, ese partido político tiene que gobernar al país, más no al pueblo, o están sometidos a lo que dice los partidos políticos. Por eso no sé si se dan cuenta cuando son votaciones en la asamblea, por eso son bancadas de los social cristianos, de los Revolución Ciudadana, de los de Alianza País y demás. Muchas veces no salen las leyes buenas porque no se ponen de acuerdo, porque no les benefician a sus bancadas o a sus movimientos políticos. Entonces ahí nos damos cuenta de lo que dice, o sea, no tenemos que estar sometidos al imperio de otro. Antiguamente el imperio de otro era el rey. Y que si nosotros consideramos de que esta ley no está apta para el pueblo, o sea, con la misma responsabilidad que asumimos este poder, tenemos que eliminar o tratar de cambiar las leyes que no, o sea, que no beneficien al pueblo. No sé si me hice entender ahí. Sí, está entendible, dice. Ya. ¿El resto sí me entendió, chicos? Sí. Ya, entonces, eso, chicos. Entonces, ya se me acaba la hora, sí, es las 11. Ya, justo acabamos de este tema, ¿ya? Entonces, ahí nos damos cuenta cómo ha cambiado, cómo cambia lo que son que gracias a la Revolución Francesa nos damos cuenta de que cambió toda la forma de pensamiento. Tal vez o sea, al momento de llevarla a la práctica, muchas personas han abusado del poder que se les ha dado y no han entendido esta forma de gobernar, esta forma de soberanía que tienen que tenerla clara, más bien no ir a una conveniencia, sea de un partido político, sea de su propio o su conveniencia propia. Entonces ahí también nos damos cuenta cómo ha ido trascendiendo de la antigua Grecia, de Roma, de la monarquía y finalmente en la Revolución Francesa, que son lo que es la base de todos para tener una constitución, para tener ser un gobierno independiente, en fin. Entonces, chicos, hasta ahí entendido este tema de la soberanía. Sí, dice. Ya, chicos, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? No, dice. No, también parte, ¿no? Ya, chicos, entonces, como les dije, ya les voy a enviar los links para que vean los videos. Y necesito que hagan las páginas. Esperen un ratito. Déjenme ver. Ya, ahorita es lo que vamos a hacer son los demostremos que nos falta hacer de los libros, ¿no? Entonces, necesito que hagan la página 68, 69. Espérame un
Solo esas dos páginas hacemos, Licen, las 68 y 69. No, creo que es más, sino que como está hablando por teléfono, esperemos un ratito. Ya chicos, disculpen, pero era un compañero que el hijito estaba en el hospital, entonces me llamó a avisar que no puede conectarse, ¿ya? Entonces les dije que tiene que ser la página 68, 69 y me parece que es la 70, porque nos falta esto. Vamos, 68, 69. Y la 72 y 73. 72. Y 72 y 73. Ya. Ya, les hago hacer esto porque nos falta hacer los